Como cada miércoles, los recibimos con gusto en su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Un programa donde te encontrarás con temas de actualidad e interés general. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Es un placer saludarlos en esta nueva emisión de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Recuerden que estamos en contingencia y entonces estamos transmitiendo desde nuestras casas. Es un placer saludarlos. Soy Mónica Rubalcaba y siempre estoy acompañada de José Ángel Alarcón Cos, que les da la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. En esta ocasión hablaremos sobre los aportes de la Iglesia Católica a la ciencia. Pues bien, tenemos que la Iglesia apoya a la libertad de investigación, que es uno de los atributos más nobles del hombre. A través de la búsqueda, el hombre llega a la verdad, uno de los nombres más hermosos que Dios se ha dado a sí mismo, porque la Iglesia está convencida de que no puede haber contradicción real entre la ciencia y la fe, ya en realidad procede en última instancia de Dios creador. Así es, pues nosotros ahorita con todo esto de la pandemia, pues hemos venido hablando precisamente de lo que es esto, de lo que es el COVID-19. Hemos hablado en programas anteriores, de cómo cuidarnos física y mentalmente y de cómo poder ayudar a la gente que de pronto se siente sobrepasada por todo esto. Y hasta hemos hablado de todo lo bueno que nos ha dejado, porque al final también ha habido cosas buenas. Entonces, leyendo un poco de toda esta manera en la que se ha actuado en materia de cómo contenerla, vacunas y demás, pues nos vino a la mente precisamente este tema, el de las aportaciones que la Iglesia ha hecho a la ciencia. Y nos encontramos con información bastante interesante, ¿verdad, Ángel? Así es. De primera instancia pareciera difícil encontrar una relación entre Iglesia y ciencia, aunado a la distorsión del enfoque que con el tiempo la sociedad le ha dado. Debemos clarificar ideas y conocer un poco de las grandes aportaciones que la Iglesia ha brindado a la ciencia y la relación que estas dos guardan. Pero pues antes de comenzar nos parece importante que lo primerito que debemos de hacer es mencionar la definición de ciencia. Pues déjenme contarles que según Aristóteles decía que la ciencia es un conocimiento seguro y evidente, obtenido a partir de demostraciones. Es decir, pues que todo lo que vemos habría que demostrar. Pero también podemos hacer una comparación con lo que nos dice Santo Tomás de Aquino acerca de la ciencia precisamente. Él la definía como el conocimiento de las cosas a partir de sus causales. Así que si nosotros nos ponemos a observar, pues sí existe una fuerte relación entre ambas, y como esta ha existido desde tiempos inmemorables, y para complementarlo, les presentamos algunas aportaciones que los católicos a la ciencia antigua y a la ciencia moderna. Así es, pues tenemos para iniciar que las creencias teológicas del cristianismo sostenidas por la Iglesia Católica sentaron las bases para el desarrollo del método científico. También es justo y necesario decir que existen y que han existido sacerdotes católicos, también laicos que se han esforzado por el desarrollo de la ciencia, las áreas de las matemáticas, geometría, óptica, biología, astronomía, geología, sismología, etc. Algunas catedrales sirvieron para el progreso de la astronomía y aporte financiero y social a esta ciencia por parte de la Iglesia ha sido considerable este aporte hacia la astronomía. Así es, de hecho, no es casual que la ciencia moderna haya surgido precisamente por el medio católico de Europa. Pues hubo muchos sacerdotes astrónomos. Para tener una idea de la participación de los sacerdotes en las investigaciones científicas más adelantadas, por ejemplo, fueron los 35 cráteres de la Luna, y estos fueron bautizados con el nombre de científicos de la Compañía de Jesús. Así que, ¿de quién nos viene la ciencia que ahora conocemos como genética? ¿Ustedes saben? ¿Se acuerdan? Pues fue otro monje, un agustino, de hecho. Si recuerdan su nombre, él fue Mendel. ¿Quién no se acuerda de las famosas leyes de Mendel? Pues ahora estas resultan imprescindibles para la genética actual. Ese Mendel es el de los chicharitos.
¿Se acuerdan de eso? Que si juntaban dos chicharitos verdes, que si juntaban dos chicharitos amarillos. Bueno, esa ley la hizo Mendel. Así es, Roger Bacon en el siglo XIII, también religioso, pues él fue franciscano y profesor en Oxford, conocido y admirado por sus trabajos matemáticos y ópticos, considerado como un precursor del método científico moderno. ¿Y saben a quién se debe la teoría del Big Bang? Todos la hemos escuchado, esta teoría del Big Bang, pues precisamente a otro sacerdote. Su nombre, Georges Lemaitre, nacido en 1894 y fallecido en 1966. Fue profesor de física y astronomía en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Y él es considerado el padre de la teoría del Big Bang, que él llamaba del átomo primitivo, ¿sí? Más adelante regresaremos con Georges Lemaitre. Y pues bien, ¿a quién debemos la idea de la informática de las computadoras? ¿Quién es el promotor del lenguaje informático? Pues nada más y nada menos que el sacerdote jesuita, nacido en 1913 y fallecido en 2011. Es además el compilador del Index Thomisticus, la gran obra que reúne todos los trabajos de Santo Tomás de Aquino. Precisamente por el reto que esta recopilación significó, el padre Butza llegó a la idea de la necesidad del lenguaje informático. Así es, de hecho, esta relación entre la Iglesia Católica y la ciencia, pues puede ser analizada desde muchos puntos de vista, entre los cuales podemos contar tres. El primer punto de vista sería la doctrina católica, ya que esta ofreció el marco conceptual que hizo posible el surgimiento de la ciencia moderna. Ordenó todas las cosas, se ordenaron todas las cosas con medida, número y peso. De ahí podemos contar las escuelas monásticas y las catedralicias y las universidades católicas de la Edad Media, ya que fueron los ámbitos propicios en los que se gestó la ciencia. Esas escuelas fueron fundadas, la primera, la Escuela Catedralicia de Chartres, fue fundada por el obispo Fulberto en 990 y alcanzó su máximo esplendor en el siglo XII. Muchos sacerdotes católicos han sido también científicos, y no cualquier científico, sino científicos destacados. El científico sacerdote y sus logros científicos de los jesuitas fueron siguiendo el tercer punto de vista expuesto. Y vamos a dar una lista un poco más larga de sacerdotes católicos que se destacaron como científicos. Pero vamos a indicar brevemente sus principales aportes de la ciencia también, para no hacerlo como tan largo. Los últimos dos miembros de esta lista son Thierry de Chartres, es un clérigo francés, es autor del Heptateuchon, gran enciclopedia sobre las 7 artes liberales, es decir, hablaba de aritmética, geometría, de música, de astronomía, de gramática, de retórica y de lógica. Roberto Grosseteste, nacido en 1175, fallecido en 1253. Él fue obispo y franciscano inglés, erudito en casi todos los ámbitos del saber de su época. Además tenemos a San Alberto Magno, nacido en 1193, fallecido en 1280. Él era dominico alemán, teólogo, filósofo, geógrafo, químico, etc., descubridor del arsénico. Roger Bacon, además, 1214 a 1294, franciscano inglés, precursor del moderno método científico. Jean Buridan, nacido en 1300, fallecido en 1375, clérigo francés, precursor de la mecánica de Newton, por medio de su noción del impulso. ¿Mónica? También tenemos a Nicolás Oresme. Él nació en 1323 y murió en 1382. Fue un clérigo francés, matemático, físico, astrónomo, filósofo, teólogo, economista y fue descubridor de la refracción atmosférica de la luz. Nicolás Copérnico, ese también todos lo conocemos, nació en 1475, murió en 1543. Él fue un canónigo polaco, padre de la astronomía moderna por medio de su teoría heliocéntrica. Francesco Maria Grimaldi,
Nació en 1618, murió en 1663. Él fue un jesuita italiano descubridor de la difracción de la luz. Giovanni Battista Riccioli. Él nació en 1598, murió en 1671. Él fue un jesuita italiano, autor del Almagestum Novum, una muy influyente enciclopedia científica, y fue el primero en medir la aceleración de los cuerpos en caída libre. Athanasius Kircher, 1602 a 1680, jesuita alemán, maestro de 100 artes, padre de la egiptología, refutador de la alquimia. Además, beato Nicolás Steno, 1638-1686, obispo misionero danés, padre de la geología y anatomista. Ruder Bošković, 1711-1787, jesuita croata, padre de la física atómica, influyó en las obras de Faraday, Kelvin, Einstein y otros más. Gregor Mendel, que ya lo hablamos hace un momento de él, 1822-1884. Agustino Austriaco, padre de la genética por su descubrimiento de las leyes de la herencia, hoy conocidas como leyes de Mendel. Amigos que nos escuchan, pues bueno, esto es solo el primer bloque de estos aportes de la Iglesia Católica a la ciencia. Mónica, ¿qué te parece? Y vamos a una pequeña pausa y regresamos. Así es, no nos tardamos nada. Volvemos. Creer, crear y transformar en Cristo. Mantente en sintonía y recuerda estar en contacto por Facebook Live. También a nuestro número de WhatsApp 5570-072489. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta después de este brevísimo corte. Estábamos hablando de los diferentes aportes de la Iglesia Católica a la ciencia. Mencionamos a Gregorio Mendel, a Ruder Bošković, al beato Nicolás Steno, a Giovanni Battista Riccioli, a Francesco Maria Grimaldi, Nicolás Copérnico, entre muchos otros que han aportado grandes cosas a la ciencia. Y ahora vamos a mencionar a Georges Lemaître. Él es un sacerdote belga, nació en 1894, murió en 1966. Él es el padre de la cosmología moderna y por medio de su teoría del huevo cósmico, que hoy conocemos como el Big Bang, fue galardonado con la más alta distinción. Tuvo un doctorado en ciencias matemáticas por esa tesis, precisamente, ¿verdad, Ángel? Así es. Hemos dado una breve reseña de algunos de estos sacerdotes, de estos religiosos católicos. No damos a todos y tampoco damos todos los aportes que se han dado. Sin embargo, nos vamos a concentrar en Georges Lemaitre, o no sé su pronunciación correcta. ¿Por qué? Porque él, a mi juicio, es una persona que es como un modelo a seguir. ¿Y por qué es un modelo a seguir? Pues porque demuestra que la ciencia no está peleada con la religión. Demuestra que la religión no está peleada con la ciencia. Y bien, de esta tesis que nos mencionaba Mónica, pues se llamó la aproximación de funciones reales de varias variables. George también obtuvo un bachillerato en filosofía basada en el sacerdote italiano del siglo XIII, San Tomás de Aquino. Su siguiente paso fue comenzar los pasos para convertirse en sacerdote, ingresando en la casa de Saint-Romuald en octubre de 1920. Sus profesores, al señalar su continuo interés en las matemáticas y la física, sugirieron que estudiara el trabajo de Albert Einstein. Lemaitre así lo hizo, aprendiendo sobre el cálculo del tensor y la relatividad general de los libros escritos por el famoso astrónomo matemático Arthur Edding. ¿De acuerdo? Entonces, en 1922, Lemaitre presentó una tesis llamada La física de Einstein, que le valió una beca del gobierno belga.
y aceptó la posibilidad de ir a la Universidad de Cambridge, Inglaterra. ¿Cómo? Pues como investigador de astronomía. Casi de forma paralela, fue ordenado sacerdote en septiembre de 1923, a la edad de 29 años. Sin embargo, en lugar de ejercer como sacerdote en una parroquia o en un colegio, Lemaitre utilizó la beca para estudiar la relatividad general y trabajar personalmente con Eddington, quien le sugirió que comenzara a trabajar en un doctorado sobre el universo. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que era una persona pues bastante inteligente, pues también era percibida y era reconocida por las personas alrededor que lo animaban a que se siguiera preparando. Eddington le pidió a Lemaitre que aplicara las reglas de la relatividad general a los contenidos de su trabajo y que viera cuál era el resultado. Él descubrió dos soluciones al problema de Eddington. La primera consistía en una propuesta que hizo Einstein en 1917 de un universo cerrado, estable y estático, cuya densidad de masa de energía es constante. La segunda tenía que ver con la propuesta de Willem de Sitter, también en 1917, de un universo cuyo comportamiento a gran escala está dominado por la constante cosmológica, la densidad de energía del espacio vacío. Nuestro sacerdote físico astrónomo cruzó el Atlántico para llevar a cabo investigaciones en la Universidad de Harvard. Y también se inscribió como alumno para un doctorado en físicas en el MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts. Durante su estancia en Estados Unidos viajó mucho y conoció a los astrónomos y físicos más importantes del país en aquel tiempo, incluidos Forrest Ray Moulton, William Duncan, Macmillan Besto Slipher, Edwin Hubble y Robert Millikan. Nuestro padrecito regresó a Bélgica en el verano de 1925 y, apoyado y recomendado por Eddington, fue nombrado profesor asociado de matemáticas en la Universidad Católica de Lovaina. En 1927 defendió su tesis en el MIT, su tesis llamada El campo gravitacional en una esfera fluida de densidad invariante uniforme según la teoría de la relatividad. En este nuevo papel de investigador y divulgador, Lemaitre realizó la derivación de lo que ahora se conoce como la ley de Hubble, que relata la velocidad con la que una galaxia se aleja y su distancia. A la famosa conferencia Solvay de 1927 asistieron la mayoría de los principales físicos. Einstein también acudió y habló con Lemaitre, diciéndole que las ideas que defendía ya habían sido presentadas por Friedman en 1922, y también le dijo que aunque pensaba que sus soluciones a las ecuaciones de la relatividad general eran matemáticamente correctas, presentaba una solución que no era factible físicamente. Sí, concretamente, Einstein le dijo, tus cálculos son correctos, pero tu comprensión de la física es abominable. Un diálogo entre dos titanes de la ciencia, Mónica. Así es, pues Einstein no estaba solo al encontrar todas estas ideas tan inaceptables. Más bien era la opinión de casi todos los científicos de la época. Pero en 1929, Hubble publica un trabajo que presentaba una evidencia mayor de un universo en expansión. Y entonces, en esa teoría se estaba contradiciendo lo que se aceptaba, que era como lo que se aceptaba en esa época, que era que el universo era estático. Eddington y otros miembros de la Royal Astronomical Society comenzaron a trabajar para tratar de resolver ese problema originado por esta discrepancia entre la teoría y la observación, con una parte de la teoría de Lemaitre y que los científicos, incluido Eddington, encontraron imposible de aceptar. Como era que el universo tuvo un comienzo en un tiempo finito, en el pasado, como defiende la religión católica en el libro del Génesis. Lemaitre respondió a las objeciones contra su teoría en un documento publicado en la revista Nature en mayo de 1931. En esta revista decía:
Si el mundo ha comenzado con un solo quantum, las nociones de espacio y tiempo no tendrían ningún significado al principio, solo comenzarían a tener un significado sensible cuando el quantum original se hubiera dividido en un número suficiente de cuanta. Si esta sugerencia es correcta, el comienzo del mundo ocurrió un poco antes del comienzo del espacio y del tiempo. En realidad, Lemaitre siempre expresó que era importante mantener una separación entre las ideas científicas y las creencias religiosas sobre la creación. Esta fue la primera formulación explícita de la teoría del Big Bang. Esta teoría, pues actualmente es aceptada. En aquel momento, también fue aceptada por la mayoría de los científicos y Georges Lemaitre llamó la teoría del átomo primigenio. En 1933, Einstein y Lemaitre ofrecieron una serie de conferencias en California. Después de escuchar a Lemaitre explicar su teoría en uno de estos seminarios, Einstein se puso de pie y dijo: "Esta es la explicación más bella y satisfactoria de la creación que alguna vez he escuchado". Imagínense a este genio, a este erudito, a este titán, Albert Einstein, poniéndose de pie, diciendo esto hacia este sacerdote católico. Esta es la explicación más bella y satisfactoria de la creación que alguna vez he escuchado. Continuando, pues tenemos que a la edad de 26 años fue galardonado Georges Lemaitre con la más alta distinción, un doctorado en ciencias matemáticas por su tesis La aproximación de funciones reales de varias variables. También obtuvo este bachillerato en filosofía basada en el sacerdote italiano del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino. Mónica, ¿te parece si vamos a un corte, una pausa? Claro que sí, no nos tardamos. Creer, crear y transformar en Cristo. Mantente en sintonía y recuerda estar en contacto por Facebook Live. También a nuestro número de WhatsApp 5570 07 24 89. Ya volvemos. Pues ya estamos aquí de vuelta, no nos tardamos nada. Estábamos hablando específicamente de Georges Lemaitre, un sacerdote belga que hizo varias aportaciones, se codeó con científicos como Hubble, como Einstein, y gracias a él tenemos lo que conocemos como la teoría del Big Bang. Esa teoría en donde dice que el universo se expande y se hace chiquito y que va a llegar un momento en el que se va a terminar todo. Pues bien, reconocido sacerdote belga, obtuvo distintos cargos en la Academia Pontificia de las Ciencias, siendo, fíjense ustedes, asesor personal del Papa Pío XII, qué cargo tan importante, y presidente de la misma en 1960. Ya en 1979, durante el discurso del Papa San Juan Pablo II a la Pontificia Academia de las Ciencias, con motivo de la conmemoración del nacimiento de Albert Einstein, citó algunas palabras de Lemaitre sobre la relación entre la Iglesia y la ciencia. Pongamos mucha atención a estas palabras que nos dio San Juan Pablo II. Dice: ¿podría, acaso, la Iglesia tener necesidad de la ciencia? No, la cruz y el Evangelio le bastan, pero al cristiano nada humano le es ajeno. ¿Cómo podría desinteresarse la Iglesia de la más noble de las ocupaciones estrictamente humanas, la investigación de la verdad? Son palabras muy, muy sabias. En lo personal, me gusta mucho leer sobre ciencia, sobre tecnología. Actualmente, pues, estamos sirviendo aquí en Radio San Juan Diego. Estamos en el foro desde el 2006, 14 años apoyando a la iglesia, a nuestros sacerdotes, a nuestros párrocos, y es algo, pues, que también he llegado a ese punto de culminación. Dios, pues, ¿quién es Dios? Dios es la verdad, así tal cual, Dios es la verdad. Y la ciencia busca la verdad, una ciencia humana, una ciencia humilde, una ciencia sana y limpia, siempre va a buscar
la verdad. Entonces, he llegado pues también a esa conclusión, que la ciencia te acerca a Dios y que de ninguna manera está peleada ciencia y religión. Al contrario, le da fuerza una a la otra. Así es, pues a través de este pequeño recorrido hemos visto que la Iglesia para nada está cerrada a esos descubrimientos y a esas aportaciones científicas, sino que por el contrario, las apoya. Apoya a todas esas personas quienes incursionan en este maravilloso mundo de teorías y de hipótesis. Y todo esto incluso fue mencionado por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo, el 9 de mayo de 1983 en Roma. Él dijo textual las siguientes palabras: al dirigirme a vosotros, que representáis con honor los ricos horizontes de la ciencia moderna, deseo en primer lugar agradeceros cordialmente vuestra visita y deciros que vuestra presencia aquí esta mañana tiene para mí un alto valor simbólico, porque dais testimonio de que se está realizando un fecundo y profundo diálogo entre la Iglesia y la ciencia. La Iglesia y la misma ciencia han obtenido un gran provecho descubriendo mediante la reflexión y la experiencia, a veces dolorosa, cuáles son los caminos que conducen a la verdad y al conocimiento objetivo. Vamos a reflexionar el hecho de que los más grandes científicos tienen a Dios como fuente de conocimiento para sus aportaciones, donde ciencia e iglesia van de la mano, contribuyendo hacia la creación de conocimiento para el mundo, como lo mencionó San Juan Pablo II, y que éstas nos acercan más a una fuente de verdad. Por supuesto, habrá algún científico, habrá científicos que sean abiertamente ateos y que abiertamente dirijan críticas hacia la Iglesia católica. Pues bien, también es justo decir que hay corrientes que son anticatólicos y que cubren como tal una agenda. Entonces, nosotros saber diferenciar entre un científico que sea justo, un científico honesto, un científico humilde, y no científicos que juegan a creerse o a sentirse Dios. Así es, pues toda esta parte del desarrollo del hombre es importante y como dice, no debemos olvidar tampoco de dónde venimos. Hay que cultivar las ciencias, hay que tener esa necesidad, esa curiosidad, pero también esa responsabilidad. Pues lo que se diga y cómo se diga, pues puede ser determinante, ¿no, Ángel? Así es. Entonces también nosotros, pues buscar la verdad a través de nuestra religión, a través de nuestras obras, de nuestras oraciones, y también pues buscar, es posible buscar esta verdad a través de la ciencia. Así es, lo que queremos es prevalecer todos estos objetivos, todo este desarrollo, pero siempre, siempre sin olvidar a Dios. Así de sencillo. Así es. Entonces, aprovechamos para darles un avance de lo que hablaremos la próxima semana. Como les hemos escuchado muchas críticas acerca de lo que hace la Iglesia Católica. Entonces, este es un acercamiento para que veamos que la Iglesia Católica aporta también a la ciencia, ha aportado a la ciencia. En este momento hay muchos que dicen es que la Iglesia no hace nada por la pandemia. Falso. Sobre ese tema hablaremos la próxima semana. ¿Qué es lo que está haciendo la Iglesia Católica? ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo está apoyando la Iglesia Católica en medio de esta pandemia? Para que dejemos atrás todas estas informaciones falsas que atentan contra la verdad. Así es, y no tener miedo a defender quiénes somos. Así es, Mónica. Pues bien, sería todo por nuestra parte en esta emisión de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Mónica. Pues sí, cuídense mucho. Recuerden que todos los programas se siguen transmitiendo a través de Facebook Live. También se están transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. Ahí los pueden seguir. Todos seguimos trabajando, todos estamos en nuestra casa, pero se siguen generando contenidos, así que no dejen de seguirnos.
Así es, como ustedes escuchan, de repente se corta un poco la comunicación. Trabajamos de manera remota, ustedes saben, el internet también es un poco lento en determinadas horas del día. Pues bien, Mónica, pues nos despedimos. Cuídense mucho y vamos a seguir, por supuesto que sí, en oración. Hasta la próxima. Cuídense, se despide Mónica Rubalcaba Y José Ángel Alarcón Cos. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Los esperamos el próximo miércoles. Síguenos a través de Facebook Live, YouTube y nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx.